bien, estamos aquí en Hacking Education y estamos aquí frente a un hack, digamos, un producto que hackeó la educación durante un tiempo importantísimo, 20 años, 15 años, 20 años. 20 años, con Desde un el año programa 2003, desde el año 2003 hasta ahora. que se llamó One Laptop per Child. Y con un principio, porque todo esto es un acumulado de esa historia que nos estabas contando y llega a convertirse en un device, pero también en un propósito de vida y de tu vida también, ¿cierto? El proyecto no era un proyecto de computadores, Ok. era un proyecto de equidad social. Era un proyecto de democratización del acceso al mundo del conocimiento para los niños olvidados del mundo. Yo he repetido mucho esa frase, pero es que es una frase que hay que meterle a la gente para que entienda de qué se trata. Democratizar. Democratizar el acceso al mundo del conocimiento de los niños olvidados del mundo. Que son aquellos que de otra manera no podrían jamás haber salido del oscurantismo medieval en que fueron criados. Claro. Entonces, para que las cosas fueran entendibles, era muy importante que existiera algo que la gente pudiera memorizar en su imagen y que pudiera tocar y que pudiera ver y que pudiera recordarla en su imagen. Y eso fue un laptop. El laptop en el 2002 o 2003, cuando empieza a funcionar la idea, era un device muy importante, muy costoso, muy de las elites, y jamás hubiéramos podido democratizar el mundo del conocimiento a través de un laptop común y corriente porque era impagable para los niños pobres del mundo. Claro. Entonces, había dos cuellos de botella. El uno era la conectividad y el otro era el consumo de energía. ¿Por qué el consumo de energía? Porque si queremos ir a los lugares más remotos del mundo, donde una aldeíta de 2.000 familias o 3.000 funciona la energía es con una planta diésel, Claro. O una Lister, una cosa de estas. Y si tú tienes 1.000 niños y a los 1.000 niños, porque la filosofía es una computadora por niño, no una computadora por cada familia, ni una computadora por cada 5 niños, ni una computadora por cada clase. No, era una computadora por niño porque el sentido de pertenencia, esa era la pertenencia más importante de cada uno de estos niños. Entonces, si los 1.000 computadores comunes y corrientes tipo Lenovo, que consumen 35 vatios por hora, había que ponerlos a cargar por la noche para que al día siguiente estuvieran aptos para ser utilizados en la clase, el colapso de la energía en toda esa población se iba al suelo. Ahí no había manera de poder darle energía a esa aldea. Entonces, ese tema del consumo de energía era bien importante. El otro era pues, que debía ser muy fuerte. El tercero era que debía ser fuerte, muy resistente. De que un niño lo deja caer. Claro. ¿No? Y entonces era muy importante. El cuarto era que el niño debería poder utilizar la maravilla del color y en las imágenes, y al mismo tiempo tenía una limitación que si salía al aire libre a plena luz del sol no veía nada. La pantalla fuera... Entonces la pantalla debería ser a todo color y iluminada por detrás, lo que llaman backlit, si estás adentro. Y si sales afuera, que automáticamente se pudiera convertir en una pantalla reflejada, no backlit, sino reflejando el sol, y monocromática para que fuera como una especie de Kindle. Okay. Entonces, y no te dañara los ojos. Ese invento, que es de una mujer que se llama Mary Lou Jepsen, que es famosísima hoy en día en todo el mundo, después fue la que dirigió el proyecto de Google, de las Google gafas, Lens. de los Google Lens y todo eso. Ella es un genio. Fueron 3 o 4 de las... Y lo otro era que si había una computadora en una clase que pudiera recibir la señal, que la pudiera compartir la señal con todas las demás. Entonces, esos 4 elementos... Y esto que me contabas que son como esas estas son antenitas. Las antenitas que creaban una red interna entre las demás máquinas iguales. Okay. Lo que llaman un mesh, un entramado. Y tiene otro aspecto que nos mencionabas también, que era este eje... El eje que rota. El pivote fue una cosa patentada, inclusive, que lo convierte en un tablet, de manera que uno lo puede utilizar, y todos los botones son botones de tablets, parlantes, magníficos parlantes, tiene muy buen sonido, una cámara de altísima resolución. Todo esto en el año 2004, 2005. Wow. Y nos dirías que... El procesador primero fue un procesador AMD, porque Intel no quiso hacerlo.
El sistema operativo fue Linux, porque Windows no quiso entregarlo gratis. Y los procesadores subsiguientes terminamos en un procesador ARM, que es el mejor procesador hoy en día, que es el que está dominando en este momento el mundo de los teléfonos celulares y todo por el bajísimo consumo de energía. Claro. Los últimos computadores de estos nuestros consumieron apenas 4 vatios por hora, de 36 vatios. Entonces eso fue todo un gran aporte a la tecnología de cómo este tipo de gadgets o de equipos podrían funcionar para la gran masa de la población. Claro, me estás contando cómo se creó todo un proyecto para volver asequible un dispositivo costosísimo y entregárselo a las manos de los niños más vulnerables. Entonces, todas esas mentes se juntan para poder construir el mejor costo-eficiencia, Y fue que nadie lo quiso construir porque nadie quería canibalizar su propio modelo financiero. Claro. Nicolás fue a donde Michael Dell, fue a donde Carly Fiorina en Hewlett Packard, fue donde la gente de Lenovo, fue donde la gente de Samsung. Nadie lo quiso hacer. Llega un momento de la hora de la verdad y dice, bueno, se nos acabó el proyecto porque nadie lo quiere hacer. Y dijimos, pero ¿se cree en la idea o no se cree en la idea? Claro, estamos convencidos de que esa es una idea transformadora. Entonces, bueno, entonces, ¿tenemos ingenieros en MIT o no tenemos ingenieros en MIT? Claro, póngalos a funcionar. Wow. Entonces, los ingenieros fueron todos de MIT, fue todo diseñado en MIT. Ajá. Pero la parte el diseño industrial fue hecha por un famosísimo diseñador industrial de nombre Yves Behar, que había trabajado en Frog Design y tenía uno de los talleres de diseño industrial más famosos de Estados Unidos en California. Y él fue el diseñador. Y este computador hoy en día está en la colección permanente del Museo de Arte Moderno de Nueva York, está en la colección permanente del Museo de Arte Moderno de San Francisco y se ha ganado 20.000 premios de diseño industrial. Tecnología con propósito y con un propósito de cambiar el mundo. Entonces, y todo el sistema operativo es Linux y la principal aplicación de aprendizaje es la primera de todas, que será el lenguaje Logo que inventó Seymour Papert, que después fue evolucionando y hoy en día se llama Scratch. Eso es más o menos el proyecto. Entregamos 3 millones de esos computadores. La idea era todo entregar, el mundo. La idea era entregar 15 o 20 millones, pero el ataque que hubo por parte de las grandes corporaciones que creyeron que este proyecto iba a interferir con su propio modelo financiero fue tan fatal que solamente pudimos entregar 3 millones. Hay 3 países que fueron verdaderamente insignificativos. El primero es Uruguay. Uruguay. En Uruguay, todos los niños de Uruguay, todos absolutamente, incluyendo niños autistas, niños con síndrome de Down, niños con discapacidades visuales o motrices, tienen un computador de estos conectado al Internet. Y el segundo es el Ruanda, en África. Me contabas que ahorita continúa en One Laptop per Child en Ruanda. Y tercero, en Nicaragua, una familia se ha dedicado a eso en una fundación que se llama la Fundación Zamora Terán, que tiene por toda Centroamérica distribuidos los computadores y ha seguido con el proyecto en África, en Ruanda. Genial. Especialmente. Entonces, en Ruanda, un país que acaba de salir del genocidio más azaroso de tiempos modernos, el presidente comenzó por instalar la red de fibra óptica más avanzada que hay en África. Hoy en día, 20 años más tarde, Ruanda es considerado como el Singapur del África. Increíble. En gran parte debido a este proyecto. Claro, porque pudieron aumentar también el talento de estos jóvenes acercándolos a las tecnologías digitales. Además que eran talentos de jóvenes que eran huérfanos, porque la guerra dejó tantísimos centenares de miles de niños huérfanos. Totalmente. Entonces ahí están verdaderamente metidos todos ellos. Rodrigo, este es un momento muy importante para el Hacking Education y es el momento donde le hablamos a nuestra audiencia. Además queremos que comenten. Este podcast tiene que estar lleno de comentarios, de reflexiones y análisis. Suscríbanse porque Hacking Education está con estas conversaciones de altísimo valor. Rodrigo, mirando a los maestros, si tuvieras aquí una audiencia de solo maestros o de personas interesadas en educación, ¿qué recomendaciones les darías para hackear este sistema educativo? Bueno, yo creo que en este momento hay un problema muy fundamental y es que la educación, como viene en este momento, y además ahora con el tema de inteligencia artificial y con el tema de blockchain y con el sistema de análisis de datos masivos, está pasando de ser una educación vista desde el punto de vista de la oferta a una vista desde el punto de vista de la demanda. ¿Qué es lo que las sociedades del mundo están demandando? Y dejemos y le pongamos el énfasis en responder a esa demanda.
Hoy en día la educación es de oferta porque el pensum se publica y la gente se le apunta a ese pensum. Es decir, yo le ofrezco este panorama de educación, ¿usted quiere meterse o no quiere meterse? Sí. Pero estamos dejando por fuera millones de niños que ni les interesa ese tipo de educación, ni les interesa pasar 4 años metidos en una universidad, ni les interesa educarse para cosas tradicionales. En cambio, tenemos una ventaja y es que a través del teléfono ha sucedido que los niños casi todos aprenden a jugar con el computador, con el teléfono en este caso. Pero que tenemos tanta desánimo de la juventud que ni quieren estudiar ni quieren trabajar, los famosos ninis que ni estudian ni trabajan. Entonces, el poder ofrecerle a una persona que, y al mismo tiempo tenemos compañías mundiales desesperadas por enganchar gente que les ayude a manejar la mecánica básica de toda la inteligencia artificial, los algoritmos básicos, no el gran genio que lo va a diseñar, sino el que lo va a trabajar en el rodaje diario. Okay. Usted habla con IBM, habla con cualquiera de ellos y les dicen, si usted me produce 5,000 personas, yo se las contrato todas. Entonces, en este momento, hay un nuevo camino que puede hacerse y es cómo orientar a estos niños que entre 9 meses, 12 meses o 18 meses, debido al nivel de complejidad, puedas producir ese perfil de persona capaz de poder trabajar y trabajar de una manera remunerada a nivel internacional, aun cuando se quede en el lugar donde está. No hay que emigrar y que no haya fuga de cerebro, sino que puede quedarse allí. Entonces yo creo que el gran desafío y la gran oportunidad al mismo tiempo consiste precisamente en que esas personas puedan encontrar una razón de ser, de sentirse efectivos miembros activos de una comunidad. Genial. También rescatar un poco esos cerebros y sus capacidades, porque una de las cosas que nos inquieta más en Hacking Education es ver cerebros dormidos, aburridos, que no se vinculan a lo que tradicionalmente hemos entendido por educación. Creo que eso que has mencionado desde el principio, la historia de este dispositivo, pero también la historia de construir un camino hacia el pensamiento computacional, no por programadores solamente, sino por crear también unas capacidades en nuestros talentos para que ellos mismos autogestionen su conocimiento, es fundamental. Es una manera de hackear la educación también. Absolutamente. Es que la educación no puede seguir siendo el pensum oficial del gobierno tal, sino lo que la sociedad está demandando. Claro. Y lo que la sociedad necesita. Total, basado en la demanda. La sociedad está demandando en este momento cosas muy distintas a que el sistema educativo está ofreciendo. Total. Y ahí es donde está la gran oportunidad. Genial. Y los maestros van a tener que ponerse parejo con los estudiantes a trabajar más en equipo, no con esa posición jerárquica de yo enseñarle al otro, sino en una posición de colegaje. Venga, vamos a aprender a manejar esto. Claro, de colaboración. Ahorita nos mencionabas 4 elementos que quiero dejar aquí para que todos lo recordemos. Aprender a programar o acercarnos a ese tipo de tecnologías no significa volverse un programador, pero sí significa desarrollar pensamiento crítico, una aproximación a solución de problemas, desarrollar la capacidad de colaborar y reflexionar. Sí, correcto. 4 elementos fundamentales para cualquier propuesta educativa, que además estamos en una época de abundancia que necesitamos repensar. Rodrigo, muchas gracias por este espacio, hombre. Ustedes, hombre, un placer que se repita la tertulia. Claro que sí. Gracias, viejo. Rodrigo, muchas gracias por todo el conocimiento que nos has brindado y todo este tipo de conversaciones. Siempre generan conexiones, ¿okay? Y generan inquietudes en la parte de negocio o en la parte del próximo paso a dar en educación. Entonces, una pregunta que yo tengo que me parece interesante es que el concepto está, el diseño está, la fabricación se materializó, ¿cierto? Y a mí me gustó mucho la idea de que el proyecto pudiese de una manera ser retomado de pronto por alguna gente que a su principio no vieron su capacidad o que de pronto no tuvieron su sentido de negocio. ¿Tú qué piensas de que el proyecto pueda ser retomado por alguna de las grandes compañías o algún concepto privado? Mira, hay un par de gentes que están trabajando en el tema, pues la gente en Nicaragua de la Fundación Zamora Terán ha creído en el proyecto y se le ha metido de lleno y ha sido fundamental en Centroamérica en tratar de llevar soluciones de esta naturaleza.
Yo lo que pasa es que el sistema económico de las grandes multinacionales está basado en una obsolescencia preprogramada. Entonces a ellos lo que les interesa es vender computadores. Y esto no es un proyecto de computadores, esto es un proyecto de democratización del acceso al mundo del conocimiento. Entonces es muy difícil. Intel trató de contrarrestar a One Laptop Per Child y sacó una cosa que llamaba el Classmate. El Classmate era una imitación de este proyecto, de este computador. Okay. Y lo fabricaron solamente para tratar de matar este proyecto. Y cuando este proyecto dejó de producirse porque MIT no quiso seguir siendo percibida como una vendedora de computadores, porque esa no era el objeto, sino como una que promulgaba una democratización del uso del acceso al mundo del conocimiento. En el momento que MIT paró el proyecto, inmediatamente Intel paró el de ellos. Pero mira que yo desde la parte de negocios te traigo esta idea de que, ok, o no a ti, pero obviamente a la gente, si yo genero, digamos que la idea era 15 millones de laptops, ok, son 15 millones de nuevos consumidores. Claro. Entonces, la idea esa fue no la es, miopía de todos estos señores, claro, una miopía completa. la idea no es de matar el Se les consumo. creó un mercado que no existía para ellos. Exacto, y no solamente eso, sino que a nivel social crean una comunidad en un país, crean una economía nueva en un país. Entonces yo creo que de pronto lo que faltaba era un poquitico de luz de lo que el proyecto pudo haber hecho, y seguramente cuando se sacó, estábamos hablando de 2004, digamos que la iniciativa es del 2000, hace 20 años todavía no sabíamos que esta iba a ser la necesidad y que toda la gente realmente, no solamente one laptop per child, pero one laptop per person. Ahorita realmente con computadores y más con teléfonos. Creo que tenemos un... El argumento que ellos dan es, no, mire, los teléfonos de hoy en día están supliendo la necesidad de lo que ustedes trataron de hacer. Pero los teléfonos hoy en día valen mucha plata. Hoy en día un teléfono vale un platal. Y lo que pasa es que tiene una cantidad de características que no son necesarias para un niño de estos en un país en vías de desarrollo. Entonces, que el mercado existe para este tipo de proyectos. El problema es quién toma la iniciativa. Claro, y mira que hay una cosa muy importante de la intranet. Nos hablabas de estas dos antenitas, ¿ok? Sí. Una cosa es que tú llegues y conectes celulares que no tienen forma de conectarse entre ellos. No. Una forma es que se conecten a la red, pero una forma muy diferente es que tú conectes uno de estos y que en cadena se puedan conectar absolutamente todos los otros. Sí. Esas son ideas que revolucionan. O sea, imagínate tú que puedas llevar solamente un cable hasta un village y de ese cable se conecten 2.000, 3.000, 4.000 niños. O sea, no tienes que llevar una red de infraestructura tan grande como ahora es un satélite o un tipo de internet, internet por cable, ¿cierto? Entonces, o sea, creo que los conceptos que tiene esta idea siguen siendo válidos. Y serán válidos. Serán válidos. Entonces, la idea es, ok, vamos a abrir unos nuevos mercados en caso de que alguien quiera la parte capitalista, pero también vamos a incrementar la capacidad de conocimiento crítico y la idea de que ese conocimiento crítico se puede usar para cualquier otro field, para cualquier otra es que esa es la gran oportunidad o la gran ventaja que tenía todo este sistema educativo, era crear una estructura de la mente que fuera capaz de que un niño se defendiera en un mundo aun cuando nadie le enseñara. Y mira que hay otra cosa también muy importante que también en cada reunión y en cada podcast siempre nos dicen, ¿dónde hay 10.000 programadores? ¿Dónde hay 300 programadores? ¿Dónde hay 800 gente que sepa de JavaScript o que sepa de otro tipo? O sea, no solamente está la necesidad absoluta en el field de computadores o de programación, pero también está la necesidad absoluta de que los pelados o la gente, los jóvenes, aprendan los pensamientos críticos para poder desarrollarse a nivel personal. El mercado existe y la necesidad existe. El problema es quién se le mide a manejar un problema de eso. Que eso es la organización que nosotros teníamos era una organización de 200 personas, pues. Y eso que tercerizábamos todo. Sí, 200 cabezas, 200 brains. Sí, porque la fabricación era tercerizada, la logística era tercerizada, el diseño fue tercerizado. En adición a esto, y ya para terminar, porque sé que llevamos mucho tiempo, es que, ok, por intermedio de los teléfonos y de las cosas, se puede hacer un concepto que me parece a mí similar. O sea, en este computador iba un cerebro, iba un profesor hacia los niños más necesitados, ¿cierto? Yo quisiera también traer esta idea de que se puede generar unos learning pads en YouTube, porque now
ahora YouTube puede tener demasiado conocimiento. Entonces, si se generan ciertos learning paths que son curados y que son avalados o acreditados por una institución, para entonces, si no se puede el computador, por lo menos una aplicación a los teléfonos que pueda llevar ese conocimiento de YouTube de una manera estructurada a enseñar a los niños. Eso podría ser una cosa muy linda, que la inteligencia artificial y un algoritmo que vaya cogiendo todo ese cúmulo de información que he metido en YouTube y darle algún tipo de contenido y estructura, ¿no? Perfecto. De narrativa. Sí, no, vamos a tratar de seguir desarrollando. Son ideas todas muy buenas. Sí, muchas gracias. Vamos a tratar desarrollando esto basado en el concepto más que en el widget o en el device, porque parece que la fabricación de un device como estos es algo que de pronto yo no pudiera financiar y de pronto tú tampoco. Ahora, yo sé que sí hay gente con billones de dólares y compañías que perfectamente pudieron haberlo hecho. Eso, y que lo pueden hacer. El hecho de que no lo hacen no significa que no lo pueden hacer ahora. Muchas gracias, hombre.